Muy buen día amigos, bienvenidos una vez más a CREE. Seguimos con nuestro ciclo de entrevistas destinadas al crecimiento personal, al fomento de la espiritualidad y la salud de las personas. En esta oportunidad tenemos con nosotros a Milagros Carrasco. Milagros Carrasco va a desarrollar el tema del yoga, que es un tema muy vinculado a la salud personal. Milagros, bienvenida y gracias por estar con nosotros en esta nueva oportunidad. Háblanos, Milagros, de cuándo comenzaste a hacer yoga y qué te llevó a hacer yoga. Ok, muchas gracias por la invitación, Fernando. Bueno, te cuento, yo hace mucho tiempo siempre había estado interesada en el tema de la yoga. Y eso por el asunto de la flexibilidad, las posturas y todas esas cosas. Pero nunca lo había hecho consecuentemente. Sí. Pero siempre me había gustado y sabía los beneficios que trae en el cuerpo físico esta práctica. Como cultura general, algo que nosotros, Exactamente. en general, las personas conocen que tiene beneficios del yoga. Exactamente. Bueno, y así pasa el tiempo, pero cuando paso los 55 años, que se supone que empiezan los achaques propios de la edad, empiezo a tener ciertos síntomas de artrosis, osteoporosis, hipertiroidismo. Entonces, claro, busco los tratamientos adecuados, me pongo en tratamiento con varios médicos, en cada quien en su especialidad, y así voy llevando la vida. Pero de todos modos no me sentía completamente bien. Entiendo que tú eras también fumadora para ese entonces. Sí, como no. Yo estuve fumando durante unos 40 años, fumé todos los días. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Un día se me cae algo al piso y yo me agacho a recogerlo y me doy cuenta que después ya no me puedo incorporar, no me puedo poner de pie. No tenía fuerza en las piernas para ponerme de pie. Entonces, como pude, fui hacia un mueble, me agarré del mueble y fue que me incorporé. Cuando esto pasa, yo digo, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ya no tengo fuerza en las piernas, esto no puede seguir así. Y teniendo mi tratamiento. Entonces ahí es donde yo digo, no, tengo que buscar otra cosa que va más allá de la medicina tradicional. Entonces busco entrar en la práctica de la yoga, ya consecuentemente, que sabía que eso me iba a ayudar en lo que estaba padeciendo. Muy bien. ¿A qué edad comenzaste entonces a practicar el yoga? Empecé más o menos ya casi como a los 62 años. Como a los 62 años. Ahorita tengo 69. Ok. ¿Qué pasó con tu adicción al cigarrillo? Que eso es algo que a la gente le cuesta mucho vencer y me imagino que si uno mantiene la adicción al cigarrillo, la práctica del yoga quizás no la puedas potenciar al nivel que uno debería poder llevar. Claro. Bueno, yo hacía la yoga y luego que salía de la clase de yoga me fumaba como 4 cigarros, ¿no? Porque no me había fumado en la hora mientras estaba haciendo yoga. Pero gradualmente fui como rechazando el cigarrillo. Gradualmente me empezó a fastidiar, como que no me gustaba, como que lo prendía ya por costumbre y luego lo apagaba sin terminarlo. Hasta que un día simplemente dije, no fumo más. Y apagué el cigarrillo. Y hasta el sol de hoy, eso hace ya como 10 años. ¿Ya tenías para ese momento algún tiempo practicando yoga? Sí, ya tenía como un año practicando yoga. Muy bien. Entonces decidiste propiamente iniciar con esa práctica ya a una edad que quizás la mayoría de la gente lo empieza un poco antes. Bien, háblanos de ese primer proceso tuyo en la práctica del yoga y qué beneficios trajo al principio para tu salud. Bueno, claro, al principio fue duro, porque yo no lograba hacer todas las posturas. Hay algunas posturas que traen su inconveniente, pero como todo en la práctica. O sea, habían cosas que yo era incapaz de hacer y sin embargo seguía hasta que un día sin pensarlas las lograba. Y sobre todo que empecé a sentirme mucho mejor. Y así llegó el momento en que me sentía tan bien y sobre todo con mucha energía, que dije, bueno, ¿para qué voy a seguir tomando el medicamento? Voy a probar quitar los medicamentos a ver cómo me va. Y así lo hice. Entonces dejé todo el medicamento y a ver qué sentía. Digo, si me siento mal, vuelvo a tomar las pastillas. No sentía nada. Al contrario, cada vez mejor. Entonces decido hacerme los exámenes a ver, para comprobar. Y cuando me hago los exámenes, pues todo había cambiado.
al menos la artrosis no es muy fácil de medir por los exámenes, pero yo lo sentía, ya yo no tenía los dolores que tenía antes. Yo tenía que tomar 3 pastillas diarias para esos dolores. Y llegó un momento en que no los tenía. En cuestión de osteoporosis, el diagnóstico fue osteoporosis lumbar severa con alto riesgo de fractura. Y cuando me hice esos exámenes era osteopenia leve con menos de 35% de porcentaje de fractura. Oye, qué increíble eso. En la práctica de yoga, desde que comienzas a hacerlo a la edad de 62 años, hasta que superas todo o la mayor parte de los síntomas de tus dolencias físicas para ese momento, ¿cuánto tiempo pasó en esa práctica? Ese periodo, digamos, entre que estás con dolencias de salud y que las superas. ¿Cuánto tiempo estuviste? Como 2 años. Como 2 años. Sí, como 2 años. ¿Y implicaba una práctica diaria o una práctica semanal? ¿Cuál fue el ritmo tuyo? Cuando yo empecé una vez a la semana. Una vez a la semana. Una vez a la semana. Y fuiste incrementando el ritmo con el tiempo. Después sí, ahora es todos los días. Porque te gusta, porque lo disfrutas, porque Claro. te hace sentir bien. Exacto. Bueno, excelente. Milagro, define yoga. ¿Qué es el yoga? ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa el tema? Ok, yoga viene del sánscrito, es un idioma antiguo en la India y significa unión. Yoga, la palabra yoga significa unión. ¿Unión de qué? Unión de cuerpo, mente y espíritu. Porque en la práctica de la yoga se practica, o sea, se ejercitan esos 3 supuestamente cuerpos que nosotros tenemos. El cuerpo físico, el cuerpo mental y el espíritu, principalmente. Entonces la yoga es una unión de esas 3 cosas que se van a ejercitar con la práctica de yoga. Muy bien. Me dice que se originó en la India este proceso. Sí, se supone que viene de la India, aunque últimamente se han hecho descubrimientos en Egipto, donde en ciertos grabados en las paredes se han visto a estos personajes con posturas de yoga. Entonces se supone que a lo mejor los egipcios ya lo practicaban. Bueno, es una práctica muy antigua por lo que entiendo. Sí. Aunque conozco comentarios o gente que opina que realmente eso es algo que se originó en los años 50 en los Estados Unidos y que se difundió de esa manera, pero que no corresponde a una práctica realmente antigua. Sin embargo, por lo que nos estás explicando, viene de la India y es una práctica realmente milenaria y probablemente haya influenciado en otras culturas antiguas como pudo haber sido tal vez en Egipto, Sí, miles de años atrás. Hay diferentes tipos de yoga, Milagro. Sí, hay diferentes tipos de yoga donde se practica, se entrena la mente, el cuerpo y el espíritu, como te digo. Por ejemplo, está la Raja Yoga, que está basada más que todo en la meditación. O sea, no son posturas, sino se practica haciendo meditaciones por medio de mantras o de mudras. Tú también practicas la meditación. Sí. Claro, todo eso forma parte del entrenamiento del cuerpo, exacto, la mente y el espíritu. Sí. Luego, me parece que tiene muchísimo sentido que la meditación vaya muy ligada con la parte del movimiento físico o el entrenamiento físico. Exactamente. Ok, síguenos hablando de los diferentes tipos de yoga. Ok, otra forma es el Karma Yoga. El Karma Yoga significa el servicio desinteresado hacia los demás. O sea, como un servicio que se va a prestar a la comunidad, bien sea enseñando yoga o enseñando a meditar. ¿Tú enseñas yoga a la comunidad en la que vives? Sí. ¿Lo haces de manera desinteresada o...? ¿Cómo no? Sí, exactamente. No, me parece excelente. Sí. Me parece excelente. Yo creo que todos los seres humanos deberíamos compartir con las personas nuestros propios conocimientos. Esa es la idea, sí. Esa es la idea. Ok, ¿cuándo llega el yoga a Occidente y cuándo llega a Venezuela? A Occidente, por eso es que dice que más o menos se originó en los Estados Unidos en los años 50. Es que un gurú de la India, muy poco conocido en estos medios, él llevó la yoga de la India, él nació en Calcuta, y lo lleva a los Estados Unidos más o menos en esa época. En los años 50. Más o menos, no en los años 50, un
poquito antes, Ok. que empezó a difundirse eso en los Estados Unidos. Él se llama el gurú, él es el Swami Vivekananda, pero muy poco se conoce de él realmente aquí en Occidente. Y en Venezuela lo trae el doctor Serge de la Ferrière. Él es un francés que se dedicaba a la medicina holística y practicaba yoga, y él lo trae a Venezuela. ¿Y por qué lo trae a Venezuela? Justamente porque él era un astrónomo, astrólogo también. Entonces él sabía la importancia que iba a tener Venezuela cuando llegara la era de Acuario. Entonces por eso él se traslada a Venezuela y en Maracay funda un ashram, que es el ashram, que es de la Gran Fraternidad Universal. Todavía existe en Maracay y fundó la Gran Fraternidad. Además de las posturas físicas, ¿qué otros elementos forman parte de la práctica del yoga? Okay. Por ejemplo, la postura que es la que yo generalmente practico se llama Hatha Yoga, que es las posturas, el ejercicio físico. Después viene, como te dije, el Karma Yoga, que es el servicio. Y también está el Kundalini Yoga, que por medio de ejercicios de respiración y ciertos movimientos un poco más dinámicos, se ejercita la energía que todos tenemos, que va por toda la columna vertebral. También existe el Pranayama Yoga, que es por medio únicamente de respiración, varios tipos de respiración. Muy bien. Esas son las diferentes clases de yoga que se pueden practicar. Entiendo. Entonces, ¿qué son los mantras y qué son los mudras? Ok, los mantras nos ayudan a tener la concentración en la meditación. Y son como pequeñas oraciones cantadas o recitadas que se repiten constantemente hasta crear un estado de conciencia. Y los mudras son gestos que se hacen con las manos. Por ejemplo, esto es un mudra. ¿En qué puede ayudar ese gesto? En la concentración. Te ayuda en la concentración. Sí. ¿Y los mantras tienen que ser necesariamente todos en sánscrito? Sí, ¿Sí? Generalmente sí, porque ya están hechos con esa vibración de ese idioma, una vibración específica. Muy bien. Aunque creo que ya lo has tocado, o lo tocaste al comienzo de la entrevista, ¿cuáles son los beneficios del yoga para efectos físicos, mentales y espirituales? Muy bien. En cuestión física, por supuesto, la salud mejora notablemente, nos sentimos muy bien, no tenemos que tomar medicamentos, rejuvenece, porque regenera las células, nuestras células, ciertamente. Y sobre todo, practicando la yoga física, nos va cargando como de energía, somos como una pila. Y nunca dejamos de tener energía, nunca nos vamos a sentir cansados, agotados. Al contrario, cada vez tenemos más y más energía. ¿Te enfermas con frecuencia o es poco las veces en que te enfermas? Bueno, gracias a Dios casi nunca y gracias a la yoga. Excepto, bueno, un resfriado de vez en cuando. En cuanto al cuerpo, a la mente, pues nos ayuda a tener concentración y sobre todo a tener equilibrio. Y eso se comprueba fácilmente. Por ejemplo, últimamente estuve en una situación de calle bastante, digamos, dramática. ¿Y qué hice? Me mantuve a la expectativa. Y yo vi todo lo que estaba pasando y no tuve ni pizca de miedo. O sea, pude dominar la situación. Que en otra época hubiera salido corriendo junto con te hubieras dejado llevar por el pánico. Exacto, sin embargo, el yoga te ayuda a controlarte mentalmente. Y no me di cuenta, o sea, yo no dije voy a controlarme, no, sino simplemente cayó la situación. Muy bien. Mira, Milagros, ¿qué tipo de personas pueden o deben practicar el yoga? Bueno, todo el mundo que quiera y que le guste, porque realmente al principio no es fácil. Algunas personas con discapacidades físicas ¿Cómo no? pueden practicarlo. ¿Cómo no? Incluso ahorita yo doy ciertas clases particulares y le doy a personas ya de avanzada edad y que han sufrido accidentes cerebrovascular y perfectamente hacen la yoga y se ve la mejoría absoluta que han tenido. También a personas embarazadas, señoras embarazadas, también las ayuda. ¿La obesidad es una limitación importante en la práctica del yoga? No, nada que ver. ¿Han tenido casos de personas
obesas que hayan comenzado a practicar el yoga contigo y que no? eso los haya ayudado a bajar de peso? ¿Cómo no? Claro que no es en forma inmediata. Naturalmente, como nada en la vida. No, bueno, porque a veces el gimnasio, el aeróbico y eso como que lo hace más rápido. La yoga va más lenta, pero es más efectiva. Debes complementar eso con una alimentación más sana, con alguna clase de dieta. Por supuesto. O sea, tienes que hacer cambios en tu vida. Exactamente, rotundamente, sí. Muy bien. ¿Desde qué edad se puede comenzar a practicar yoga y hasta qué edad crees tú que la persona pueda practicar yoga? En cualquier edad, incluso hay la yoga para niños, donde comienzan desde bebé. Y de la avanzada edad, personas mayores de muy avanzada edad lo pueden practicar. Claro que todo tiene su estilo. ¿Cómo haces para convencer a las personas? Yo en una oportunidad estaba recibiendo clases de pilates y en pilates hay movimientos que son bastante parecidos al yoga. De hecho yo creo que los toman del yoga. Son tomados del yoga. Y aunque yo reconozco mi inconstancia en la parte del ejercicio físico, cuando recibí estas clases, recibimos clases de yoga y yo me retiré ya con la segunda clase. La verdad es que no podía con los movimientos. ¿Cómo haces para animar a las personas a que mantengan la constancia, la perseverancia? ¿Qué haces? Muy bien. ¿Cómo hacía yo? Yo al principio no hacía los movimientos, pero hacía hasta donde podía. Si yo no puedo llegar al suelo y poner las manos en el suelo, pues llego hasta donde llegue. Poco a poco iré llegando. Hasta que un día llegué al suelo y yo, no puede ser. Pero hay que tener constancia. Hay que tener constancia. Eso es fundamental. Fundamental. ¿Hay alguna contraindicación en la práctica de yoga? Algo que pensemos que no es conveniente hacer o que debería dejar para momentos mucho más avanzados en tu entrenamiento. Ciertamente, por ejemplo, hay personas que tienen severos problemas de cervical. Ajá. Hay ciertas posturas que no pueden realizar o que no deben hacer. Personas que tienen glaucoma o presión alta muy fuerte. Pero hay cosas que no deben hacer, pero que con la práctica pueden mejorar si van poco a poco. Okay. ¿Necesitas algún lugar especial para practicar el yoga o lo puedes hacer en tu casa o lo puedes hacer en un jardín? ¿Requiere que sea en grupo? En cualquier parte. Oye, ¿requieres asistencia para la práctica de yoga? ¿Alguna de esas posturas es conveniente? Yo lo veo por lo menos en los gimnasios. La gente cuando está practicando pesas normalmente tiene un entrenador al lado que lo asiste, lo ayuda. ¿En yoga hay algo de eso o no es necesario? Bueno, después que tú te aprendes las posturas no, pero siempre hay que tener un instructor que te vaya diciendo cómo vas a alinearte, cómo lo vas a hacer, cómo vas a entrar a la postura, cómo vas a salir de la postura. Ya después que lo aprendes lo puedes hacer solo. Hay muchos centros en Caracas donde se practica el yoga, donde enseña a la gente. Sí, como no. Por ejemplo, hace como 10 años era casi imposible conseguir un gimnasio o algo así donde se practicara. Pero hoy en día eso se ha vuelto, menos mal, muy común. Por ejemplo, tenemos en los parques, en el Parque del Este, se practica yoga en PDVSA La Estancia, en la Plaza de los Palos Grandes, en la Plaza de la Castellana. Ahí la yoga es para todo el mundo y es completamente gratis. Dentro de la gente a la que tú le enseñas yoga, ¿hay gente de tercera edad o en general son personas jóvenes? No, generalmente a los que yo le doy clase es de tercera edad, la mayoría. Y han llegado chicas muy jóvenes y no siguen porque les parece imposible. Porque no tienen la constancia. Porque no tienen, es un tema de constancia en realidad y no un asunto Exacto. De edad. Pero es para todo el mundo, para todo el mundo. Bueno, muy bien amigos, es todo por el día de hoy. La verdad creo que es un tema realmente interesante y espero que nos sigan en una próxima entrevista. Muchas gracias Milagros por habernos acompañado en esta oportunidad. Gracias a ti Fernando por haberme invitado. Muy bien, hasta la próxima entonces.